otra vez. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente el día lunes. Más que nada vamos a complementar algunas cosas, vamos a especificar un poco más porque lo que habíamos visto era bastante general, por así decirlo. Así que vamos a ser un poco más específicos y nos vamos a centrar en 3 productos. ¿Se acuerdan qué era lo que estábamos viendo el día lunes? ¿Se acuerdan? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Y de qué estábamos hablando? A ver. Sobre los procesos de hortalizas. Sí, pero básicamente, ¿qué tipo de hortalizas? ¿Qué tipo? ¿O qué tipo de productos, mejor dicho? Muy bien, excelente. Escucho un poquito lejano algunas voces. De repente es por la señal. Sobre productos en conserva. Pero bueno, sí, muy bien. Es acerca del producto, las conservas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es algunas de estas conservas, especialmente aquellas que en su preparación o en su procesamiento utilizan lo que se llama líquido de cobertura o líquido de gobierno. Así que vamos a empezar. A ver, empezamos con Alexis. Alexis, por favor, puedes leer caracterización de productos, los 2 primeros párrafos. Sí. Caracterización de los productos. A continuación se van a caracterizar los productos a fabricar, tanto la materia prima como la conserva final y las especificaciones de los envases, basándose en el proyecto Real Decreto por el que se establece la norma de calidad de las conservas vegetales. Sabemos que la composición y características generales de las conservas vegetales son las siguientes. ¿Sigo? Está bien ahí, gracias, Alexis. Continúa, por favor, Ana. Ya, profesor. Con carácter general, las conservas vegetales se elaboran a base de productos de origen vegetal, con o sin adición de sal, azúcares, agua, condimentos, especias y aditivos alimentarios autorizados. La materia prima deberá estar sana y limpia y ser adecuada para su transformación. Además, según el tipo de conserva a elaborar, los productos vegetales podrán someterse a operaciones tales como lavado, pelado, calibrado, clasificado, deshuesado, descorazonado, troceado, tamizado o centrado, entre otras. Las Muchas conservas. gracias. Está bien, Ana, muchas gracias. A ver, entonces, ya en lo que acabamos de leer, vamos a ver un par de cosas que son importantes. Por ejemplo, algo que también le mencionaba al grupo del día de ayer, era que mm, se habla aquí acerca de lo que es el Real Decreto. Y lo que les mencionaba a sus compañeros era que el Real Decreto son decretos que se dan o que se realizan o que se ejecutan en España. Y casualmente, muchos de los productos, especialmente las conservas, son exportados a España. Ahora, también hay algo que les había mencionado, creo que incluso ustedes anteriormente, era que para poder comercializar con otros países,
es necesario ajustarnos a las normativas. Si hablamos de alimentos, será ajustarnos a las normativas alimentarias del país destino. En este caso, si hablamos de España, o hablamos de Inglaterra, o hablamos de Francia, o Italia, u otro país, ya sea de Europa o de otro continente, vamos a tener que ajustarnos a estos estándares, a estas normativas. Ahora, como segundo punto, se menciona, bueno, acá el tema de lo que es la composición, que puede ser, que básicamente es un medio acuoso, es una solución, porque hablamos de agua y hablamos de otros solutos, que les van a aportar distintos sabores. Y finalmente, algo que se le puede llamar un acondicionamiento, que se va a encontrar en los diagramas de flujo en las primeras etapas. Y ya lo ha mencionado su compañera hace breves instantes. Ahora sí, continuemos. Por favor, Anayeli, continúa. Las conservas vegetales pueden elaborarse según distintas formas de presentación. 1. Atendiendo a la integridad del producto, entero, troceado, pulpa, triturado, puré y pasta, concentrado. 2. Atendiendo al líquido de cobertura. A. El agua. Elaboraciones obtenidas con la adición de agua como líquido de cobertura. B. En su jugo o en su zumo. El líquido de cobertura corresponde al propio zumo o jugo del producto vegetal, obtenido durante el tratamiento térmico aplicado. Se podrá adicionar una solución concentrada con funciones tecnológicas. Ok, gracias. Sí, está bien, gracias, Anayeli, muy bien. A ver, entonces, empezando por aquí, ya vamos a hablar un poco acerca de la presentación del producto, o mejor dicho, el tipo de acondicionamiento que se le da al producto agrícola, que hablaríamos de las hortalizas, y también del líquido de cobertura, que se va explicando un poquito más, que sería el líquido que rodea al producto dentro del envase, ¿no? Dentro del envase. Y aquí se menciona dos puntos o dos ejemplos, el cual es el agua y lo que es también el jugo o el zumo del mismo producto o de la misma producto primario o producto agrícola. Sí se entiende cuando se habla de jugo o zumo, ¿verdad? ¿Sí se entiende? Hola, ¿se entiende? Cuando se habla de jugo o zumo. A ver, si por si acaso no se entiende, porque no los escucho que me digan algo, les voy a mencionar de todas maneras. El jugo o el zumo va a ser el, el producto de exprimir una hortaliza o una fruta, y esto se le llamaría jugo o también se le puede llamar zumo. Ahora, lo que obedece aquí es que si tenemos un producto agrícola, por ejemplo, a ver, por ejemplo, tomate, a ver, ¿qué es más sencillo? Por ejemplo, tomate. Tenemos tomate. Tenemos tomate entero o tomate trozado, y el líquido de cobertura sería el jugo de tomate o el zumo del tomate, en todo caso. Continuemos. Elmer, ¿puedes continuar leyendo, por favor? Sí, profesor. En jugo C. En jugo o zumo de frutas y hortalizas, líquido de cobertura añadido obteniendo a partir de frutas y hortalizas sanas y maduras, de una a varias especies, que posee el color, el aroma y el sabor, característico de los zumos de frutas o hortalizas de la que procede, sin adición de agua, D. En vinagre,
Elaboraciones obtenidas con la adición de vinagre como líquido de cobertura. Son- Ok, muy amable. Entonces aquí menciona los otros dos tipos de cobertura, donde se habla nuevamente, ¿no? De jugos o zumos, pero habla de jugos o zumos de diferentes frutas, de diferentes hortalizas. Es decir, no necesariamente tiene que ser del propio producto que se está envasando, sino puede ser de otro. Y cuando habla de vinagre, aquí también hay que hacer una diferenciación porque podría ser toda la cobertura de vinagre o podría también ser una cobertura donde la parte mayoritaria o la mayor proporción puede ser vinagre, pero también puede contener agua o incluso otras especias o otros solutos, azúcar o sal, como medio de cobertura. Y aquí también vale recalcar que cuando hablamos del tema de vinagre, nos referimos mucho a lo que son los encurtidos. Eh, Encurtidos se conoce como aquellos productos envasados que van a tener un sabor ácido, un sabor ácido. Y aquí diferenciamos dos tipos, los encurtidos fermentados y los no fermentados. Cuando hablamos de no fermentados, vamos a hablar de que estos encurtidos van a ganar acidez en función del líquido de gobierno que se va a utilizar, en este caso puede ser vinagre. Y cuando hablamos de fermentados, hablaremos que este producto, estos encurtidos van a ganar acidez a partir de los mismos productos o a partir de la fermentación de los productos utilizados en la elaboración de esta conserva. Entonces acá nos podemos referir a ese tipo de conservas, de, de encurtidos no fermentados utilizando vinagre. Continuamos. Flavia, continúa por favor. Sí, profesor. Definiéndose el líquido de cobertura como líquido que se añade en el proceso de producción de determinadas conservas vegetales antes del tratamiento térmico y cuya función tecnológica es la de eliminar el aire de los intersticios dejados por el producto. Con todo esto, se procede a caracterizar las conservas de alcachofa, espárrago y pimiento. Todos los datos se han obtenido siguiendo la orden de 21 de noviembre de 1984, por la que se aprueban las normas de calidad para las conservas vegetales, y el Codex Alimentarius, normas para algunas hortalizas en conserva. ¿Continúo, profesor? Hasta ahí está bien. Ya, profesor. A ver, acá nos menciona un poco mejor la definición de lo que es el líquido de gobierno o líquido de cobertura. Menciona algo importante. Menciona los productos que vamos a hablar, en este caso que va a ser alcachofa, espárrago y pimiento, que son productos tradicionales o convencionales en la industria conservera, ya sea en España o también acá en Perú. Son bastante comunes. Y menciona también algo sumamente importante que habíamos mencionado un poquito hace instantes, que era acerca de lo que es la normativa. Aquí hace mención a una de las normativas propias del país, propias del Estado, pero también menciona el Codex Alimentarius. Recordemos que el Codex Alimentarius es un compendio de normas que guían los estándares alimentarios de muchos países, porque es como un tipo de convención, un tipo de acuerdo. Sin embargo, cada país puede tener sus propias normas y muchas de ellas derivan del códex. Sin embargo, veremos, y esto también les he mencionado en clases anteriores, que otros países pueden tener normas incluso más rígidas o más estrictas o más inflexibles que las del propio Codex Alimentarios. Y lo que nos queda únicamente es, si queremos comercializar con esos países, ajustarnos a esas normas. Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo está claro. Ok, entonces continúa por favor, Elfer, leyendo el conserva del cachofa 3311. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. El 3,311, ¿verdad, profesor? Profesor, ¿me escucha? ¿Elfer? ¿Me escucha, profesor? Sí, te escucho. Le vuelvo a repetir, el 3,311 voy a leer, ¿verdad? Porque Sí, por favor. mi audio Sí, está bastante bajo de mi celular. sí. Ya. Datos técnicos de la alcachofa. Nombre científico, Cinara escolimus. Condiciones de almacenamiento. Todas aquellas alcachofas que no poseen directo a etapas de producción deberán ser almacenadas a una temperatura de 0 grados con humedad relativa 95%. Tiempo de vida útil, menos que 21 días, debido a que pasado este tiempo la calidad visual y sensorial se deteriora rápidamente. Estacionalidad. La alcachofa es una hortaliza que se cosecha entre los meses de noviembre a marzo. Ok, Elfer, muchas gracias. Bueno, aquí hablamos del primer producto que era la cachofa y se mencionan algunas características puntuales respecto al tema del almacenamiento, los parámetros de almacenamiento, hablando de lo que es la temperatura y la humedad relativa. Vemos también el tiempo de vida útil, es decir, el momento que llega la alcachofa a planta y se guarda, es decir, se almacena dentro de cámaras de refrigeración, porque obviamente si va a estar a una temperatura de 0 grados, es una cámara de refrigeración. Ahora, lo que nos menciona ahí que se debe tener a lo mucho, 21 días o incluso 20 días, porque el producto empieza a deteriorarse. Recordemos que es producto que no se ha procesado. Lo único que se podría hacer a este producto es darle un lavado y una desinfección. Ahora sí. Una consulta. ¿Ustedes conocen las alcachofas? ¿Conocen alcachofas ustedes? Bueno, yo sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profesor. Sí, profesor. Ahora, ¿han tenido experiencia ustedes de repente sembrando o cosechando, o alguno de ustedes siembra alcachofas o tiene familia que ha sembrado alcachofas o conocidos? Por mi parte, no, profesor. Ah, ok. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar y en algún punto seguro voy a tener que mostrarles unas imágenes acerca de algunas partes de las alcachofas que quizá no hayamos visto anteriormente. A ver, por favor, continúa, Flavia. Sí, profesor. Es 3,3,1,2, ¿verdad?
Sí, Flavia, adelante. Ya. Datos técnicos de la conserva de alcachofa. La conserva de alcachofa se prepara a partir de los corazones de alcachofas frescas y sanas, que hayan alcanzado un grado de madurez adecuado para su elaboración. Según la norma 12 y el Codex Alimentarius 13, corazones de alcachofa es el producto preparado a partir de capítulos enteros o cortados, regularmente, desprovistos de tallos y brácteas exteriores coriáceas. Fondos de alcachofas. Es el producto preparado a partir de capítulos en los que se haya eliminado el tallo y las brácteas totalmente. Líquido de gobierno, compuesto por agua, cloruro de sodio, sal y ácido cítrico. Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento ha de llevarse a cabo en ambientes frescos, limpios y secos. Tiempo de vida útil. Debe consumirse preferentemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación. Ok, muchísimas gracias. Ahora, acá nos hablan acerca de dos partes que posee la alcachofa, que es el corazón y el fondo. A ver, voy a mostrarles ahora una imagen para, para que puedan observar sobre a lo que me refiero. A ver, ¿dónde está? Supongo que será esto. Ah, ahí estamos. Muy bien, entonces aquí tenemos la alcachofa. En la parte derecha vemos una alcachofa que tenemos en la parte derecha una base de color crema. Eso es lo que se conoce como fondo. ¿Ok? Ese es el fondo de la alcachofa. Y lo que va a estar un poco más arriba va a ser llamado corazón de alcachofa. Los fondos, si lo quieren ver de esa manera, también se ven así. Se ven así. Los fondos son como una tapita, parecen una tapita, que tienen una parte cóncava en el centro porque ahí es donde reposa el corazón de la alcachofa. Y también en la base vamos a ver una mancha un poquito oscura de forma circular que, que va a ser donde se corta la alcachofa. Es decir, aquí va a empezar el tallo de la alcachofa. Como dato, el tallo de la alcachofa, la parte central también es tierna, es turgente, es comestible. A ver, y los corazones de alcachofa son estos. Así serían los corazones de alcachofa. Si ustedes observan, van a tener bastantes pliegues, porque si ustedes observan también la alcachofa, las brácteas u hojitas, de repente, como algunos lo pueden llamar también, son todas esas partes verdes que habíamos visto en el primer dibujo, en la primera imagen. A ver, quiero buscar otra figura de corazones. Bueno, también acá podemos ver los corazones de alcachofa. Podemos ver acá los corazones de alcachofa. Y por acá también podemos ver otros fondos de la alcachofa. Fondos de alcachofa. Recordemos algo importante, que las alcachofas, para que puedan procesarse, es recomendable que no sean alcachofas demasiado maduras o que tengan demasiado tiempo. Bueno, acá podemos ver una alcachofa cortada de forma, creo que se dice de forma sagital, donde vemos la parte del tallo, la parte central que también tiene una coloración muy similar al fondo y al corazón de la alcachofa, porque también es comestible. Ahora, lo que les estaba mencionando era que las alcachofas no deben estar demasiado maduras o demasiado crecidas, porque a medida que van creciendo, la parte comestible como si se fuera secando, se va volviendo más leñoso, va perdiendo humedad, entonces no conviene. Por ello es que mucho dentro de las industrias conserveras se utilizan alcachofas pequeñas o medianas
para poder aprovechar mejor la parte comestible. Aquí pueden observar cómo es que se corta la alcachofa también. Se corta una parte y luego se va desbractando o deshojando o quitándole las brácteas. Si no conocían a las alcachofas, bueno, aquí les presento. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, acá se ve un poco más bonito. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ok, entonces vamos a continuar. Me quedé en Flavia, creo. ¿Me quedé en Flavia? Sí, profesor. Ok, entonces continúa. Julio, continúa, por favor. 3313. Julio. Parece que no me escucha. Leti, entonces, ¿me escuchas, Julio? Les cortaba, profesor. ¿Me escuchas? A ver, Julio. Hola, ¿me puedes escuchar? ¿Sí me escucha usted, profesor? Sí, sí te escucho. ¿Ya cuál leo? El 3.3.1.3. Ah, ok. El envasado de las conservas del alcachofa. El envasado de las conservas se va a realizar en envases de vidrio de 370 mililitros de capacidad. Según la norma, la cantidad mínima exigida para tarros de 370 mililitros de capacidad es de 345 gramos en contenido neto, con un mínimo de 210 gramos corazones o 180 gramos fondos de alcachofa. ¿Sigo, profesor? No, está bien ahí, Julio. Muchas gracias. A ver, bueno, aquí ya nos está hablando acerca de la conserva de alcachofa, ya no de la alcachofa fresca o de la materia prima, sino ya del producto terminado. Igual como en el anterior, porque hablaba de una vida útil también de 5 años como máximo, y acerca también de algunos insumos para el líquido de gobierno, como es la sal común o la sal de mesa, o sal industrial, y el ácido cítrico, como acidulante. Ahora, cuando hablamos del tema em, de la alcachofa, pero ya como producto terminado, debemos enfocarnos no solamente en la materia prima, sino también en lo que son los envases. En este caso, lo que nos muestran acá es un envase de vidrio de 370 mililitros de capacidad y también nos hablan acerca del contenido neto. ¿Qué se entiende cuando se habla de contenido neto? A ver, ¿qué se entiende? La cantidad que contiene, profesor. Ya, la cantidad que contiene. Ya, muy bien, sí, se podría entender de esa manera. Es la cantidad del producto, solo en este caso, toda la alcachofa no cuenta el envase. Ya se escucha un poco lejano, pero sí, más o menos te he entendido. ¿Quién fue la primera? Flavia, profesor. Ah, ya, ok, gracias Flavia, gracias Maricielo. A ver, sí, cuando se habla de contenido neto, vamos a hablar de todo lo que se contiene dentro.
Es decir, vamos a hablar tanto de la materia prima procesada y del líquido de gobierno, que no hay que olvidarnos. De la materia prima procesada y del líquido de gobierno. ¿Ok? Vamos a hablar de ello. Ahora, pero acá hay otro detalle más. Nos menciona que puede tener un peso o una masa determinada de corazones o también un peso de fondos de alcachofa. Pero es un peso que varía, 210 y 180. ¿Por qué creen que varía un poco estos pesos? ¿Qué creen? ¿Por el tamaño, profesor? Ya, ¿y el tamaño obedece a qué? ¿Al peso? Ah, al peso. Hay otra ¿Porte? magnitud aparte. ¿Ah? Anayeli, ¿dijiste algo? ¿A la masa? Eh, pero además hay otra magnitud. Bueno, Anayeli, ¿habías dicho algo? Disculpa. Anayeli. Anayeli. No me escucha, creo. A ver, entonces, esto obedece al tamaño, pero el tamaño también va referido a lo que es el volumen. Va referido a lo que es el volumen. Porque si es que vamos a, si es que vamos a necesitar un poco más de masa, es porque posiblemente el volumen indica un tamaño más pequeño y puede caber más dentro de este envase de 370 mililitros de capacidad. Y en el caso de los fondos, posiblemente el volumen de los fondos va a ser un poco mayor y por eso es que con poca masa se puede copar este frasco. Podría ser un criterio. Ahora, esto obedecería también a una desigualdad de densidades, lo cual relaciona el peso con el volumen. Bueno, ahora sí pasamos a lo que es la conserva de espárrago. Para ello, Leti, ¿puedes leer? Sí, profesor. Conserva de espárrago. Datos técnicos del espárrago. Nombre científico, Sparagus officinalis. Tipo, espárrago blanco. Condiciones de almacenamiento. Todos los espárragos que no poseen directo a etapa de producción deberán ser almacenados a una temperatura por debajo de 5 grados Celsius, preferiblemente cerca de 0 grados Celsius, lo antes posible después de la recolección para garantizar así la buena calidad de vegetal, humedad relativa a menor de 95%, tiempo de vida útil menor de 20 días aproximadamente. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muy bien, aquí vamos a ver también algunas similitudes del espárrago respecto al tema de condiciones de almacenamiento con la alcachofa. Ahora, hay que recordar también que este espárrago es vamos a hablar del producto espárrago blanco en conserva, no del verde, sino del blanco. Continuemos. Maricielo, continúa, por favor. ¿Profesor me escucha? Sí. Ya. Datos técnicos de la conserva de espárrago. La conserva de espárrago se puede preparar de distintas formas en función de la presentación que se quiera dar. En este caso, la presentación es de espárragos enteros. Específicamente, también influyen el color y calibrado. Se movió.
Ya, gracias Maricielo, está bien. Está bien, gracias. Ok. Continúa, por favor, Ana. Según la norma 12 y el Código Alimenticio 13, enteros son los turiones constituidos por cabeza y tallo, cuya longitud total es superior a 12 centímetros. Color blanco es el color blanco o blanco amarillento, típico del turión. Se admiten cabezas ligeramente moradas o un 15% de cabezas de color verde, verde claro o verde amarillento, siempre que este color no rebase un cuarto de la longitud del turión. El calibre será aquel cuyo por ciento milímetros de peso neto escurrido del producto en calibre inmediatamente inferior no supere la tolerancia para cada una de las categorías comerciales. La tolerancia para el calibre del espárrago blanco estándar es del 10%, líquido de gobierno compuesto por agua, cloruro de sodio, sal y ácido cítrico E330. Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento se ha de llevarse a cabo en un ambiente fresco, limpio y seco. Tiempo de vida útil. Debe consumirse preferentemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación. Ok, muchas gracias, Ana. Muy bien. Bueno, acá lo que vamos a ver es más que nada algunas características físicas del espárrago. Bueno, en primer lugar, lo que es el blanco, porque podemos observarlo, es visible. También el tema de la longitud total, que habla acerca de que debería ser superior a 12 centímetros. Y acá hay un detalle. Recuerdo que cuando estaba trabajando, y esto es como parte de anécdota, cuando trabajaba en una empresa agroexportadora, eh, para el frasco de 370 mililitros de capacidad, habían dos tamaños o dos alturas para estos frascos de vidrio. Se conocían como 370-17 o 370-16, lo que quería decir que tenían 17 centímetros de altura o 16 centímetros de altura. Por eso es que hablamos de que la longitud de este espárrago debe ser mayor a 12, porque si no, tendríamos un espacio de cabeza bastante amplio. ¿Sí se entiende cuando se habla de espacio de cabeza? ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo, por favor? Ok, muy bien. Cuando hablamos de espacio de cabeza, va a ser el espacio desde, desde la parte inferior de la tapa, desde la parte inferior de la tapa, hasta la parte superior del líquido de gobierno. Esa parte vacía se le conoce como espacio de cabeza. Si hablamos de un frasco que tiene 17 centímetros de alto y una longitud de un producto o la altura del producto que tiene 12 centímetros, hablaríamos de 4 centímetros de espacio de cabeza, y eso es exagerado. Por esa razón, acá nos menciona y enfatiza también el tema de la longitud. Em, por otro lado, a ver, ¿qué más nos menciona aquí? Bueno, acerca de algunas características, como es el tema de la pigmentación, que puede ser una pigmentación verde o puede ser una pigmentación morada de las yemas. Cuando hablamos de las yemas serán las puntas del espárrago, las puntas del espárrago. ¿Sí conocen el espárrago blanco, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí lo conocen? En el caso de que de repente algunos no hayan visto nunca un espárrago, vamos a
proyectarlo. A ver, espérense. Ahí estamos. Aquí tenemos los tres, bueno, respecto a su pigmentación, tres espárragos, tanto el blanco como el morado como el verde. Ahora, también vamos a ver más adelante algo más que se refiere a lo que es el... ¿Se puede ver ahorita el PDF, el material? ¿Se puede ver? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, también recordaremos que el espárrago, aparte de la longitud, también tiene calibre. Cuando se habla del calibre, hablaremos también de lo que es el ancho del espárrago, el ancho del cuerpo, el ancho del cuerpo. Y veremos también que hay diferentes calibres de espárrago. Por ejemplo, acá podemos ver calibres, bueno, acá no se ve muy bien. A ver, aquí se va a ver mejor. Por ejemplo, acá vamos a ver diferentes tipos de calibres. Van a ver espárragos con calibres con mucho más diámetro, y otros también que van a ser de menos diámetro, es decir, más delgaditos, más delgaditos. Y nuevamente, si hablamos por parte del líquido de gobierno, condiciones de almacenamiento y tiempo de vida útil, van a ser bastante similares a la composición y a las condiciones de la conserva de alcachofa. A ver, continuamos. ¿Dónde nos quedamos en Ana? ¿Sí? Ana, ¿nos quedamos en ti? Sí, profesor. Ok. Anayeli, por favor, continúa. Profesor, ¿me escucha? Sí. A ver, creo Profesor. que sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? ¿Me escuchas, Sí, Ana? ahora sí. Sí, sí, la escucho. Muy bien. Pero no me aparece en lo que está compartiendo. ¿No? Hazlo una vez más. A ver. Sería 3.3.2.3. Ya, donde dice envasado de las conservas de espárrago. Profesor. Sí, sí. Envasado. Envasado de las conservas de espárrago. El envasado de las conservas se va a realizar en envases de vidrio de aproximadamente 370 milímetros de capacidad. Según la norma, el contenido neto para envases de este tipo es de 345 gramos, con un mínimo de 220 gramos de tallos y yemas. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, cuando hablamos de tallos y yemas, les mencionaba que las yemas son las puntas. Las yemas son las puntas de los espárragos. A ver, igual les voy a mostrar. A ver, un momento. A ver, las yemas son las puntas de los espárragos. Y bueno, y los tallos. Ah, miren, acá tenemos. Por ejemplo, acá tenemos un frasco de espárrago blanco. Posiblemente este es un 370-17. Probablemente. Este es un 370-17. Un formato 370-17. Base de vidrio, tapa metálica. A ver.
espárrago blanco, yemas. A ver, las yemas, ¿cuáles son las yemas? Las yemas son las puntas. Las yemas de los espárragos son las puntas de los espárragos. Y cuando hablamos de tallos, cuando hablamos de tallos de espárragos, a ver. Por ejemplo, acá esta es la presentación de una conserva en hojalata. ¿Dónde están los tallos? Tallos de espárragos. Que sería todo el cuerpo del espárrago menos las puntas o menos las yemas, para poder entenderlo de esa manera. Como ustedes pueden observar también aquí, hay presentaciones que no son necesariamente frascos, que es necesariamente vidrio, sino también hay hojalata. ¿Se entiende? ¿O hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hola? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay ninguna pregunta, entonces continuemos. Continúa, por favor, Elfer. Elfer. Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Datos técnicos del pimiento. Nombre científico. Capsicum amant. Tipo. Del piquillo. Condiciones de almacenamiento. Los que no pasen directamente a la fase de producción deberán ser almacenados a una temperatura de 5 grados centígrados con una humedad relativa al 95%. Tiempo de vida útil. Dependiendo de las condiciones del almacenamiento anteriores, el tiempo de vida estimado es de 3 a 5 semanas. Estacionalidad. Los pimientos tienen un periodo de relación entre los meses de enero y diciembre. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, acá nuevamente vemos que hay ciertas similitudes, pero para mencionar, el tipo de pimiento que estamos hablando acá es el pimiento piquillo. ¿Conocen el pimiento piquillo? Sí, profesor. Sí, muy bien. ¿Alguien que no conozca el pimiento piquillo? Yo, profesor. Ya, excelente. Muy bien, a ver, vamos a chequear un poco lo que es el pimiento piquillo. A ver, vamos a chequear. A ver, pimiento piquillo. A ver, ese es el pimiento piquillo. Como observan, es un pimiento solamente que se le llama piquillo porque tiene un pico, un piquito en la base. Empieza en la parte superior donde se encuentra el pedúnculo, que es la parte verde, con una dimensión más ancha. Sin embargo, conforme va avanzando el cuerpo, se va ahusando, va formándose un pico. Esa es una presentación de una salsa de pimiento piquillo. Esa es la presentación del pimiento piquillo, pero pimientos enteros. También se puede ver pimientos trozados,
Ahora, cuando hablamos de pimiento piquillo, no solamente vamos a hablar de pimiento piquillo verde. Bueno, en ese caso posiblemente sí, pero también hay presentaciones de pimiento piquillo en hojalata verde, es decir, no solamente rojos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pimiento piquillo verde y el rojo? Bueno, en primer lugar el color, pero en segundo lugar sería en la etapa de maduración. Todos los vegetales, sabemos, o todas las hortalizas, empiezan siendo de color verde, pero cuando va madurando, cambian de color. Entonces, este pimiento piquillo verde sería un pimiento más joven, por decirlo así, más joven. Todavía no ha terminado su etapa de maduración, su proceso de maduración, pero, sin embargo, puede ser consumido. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Continuamos? Continuamos, profesor. Muy bien, entonces continuamos. Sí, profesor. Ahora, una diferencia que sí se puede encontrar aquí es respecto al tema de la vida útil. Por ejemplo, aquí lo que nos menciona es que la vida útil o la vida que se puede tener almacenado el pimiento es de 3 a 5 semanas. Entonces, esto excede al tiempo de vida que está destinado para la alcachofa y para el espárrago. Entonces, podemos darle un tiempo más. Pasamos de 21 hasta más de 30 días, más de un mes. Ahora, también esto puede darse por las mismas características que tiene tanto el espárrago como la alcachofa. ¿Y por qué? Porque la alcachofa y el espárrago tienden a deshidratarse un poco más que el pimiento piquillo. Posiblemente pueda ser por eso y también porque tiende, aparte de deshidratarse, a degradarse porque, porque presenta coloraciones blancas verduzcas. En cambio, si hablamos del pimiento piquillo, ya es un producto que está madurado, un cultivo maduro. A ver, ahora sí, continuemos. Elmer, ¿puedes leer, por favor? Sí, un dato técnico de la conserva de pimiento. La conserva de pimiento tiene varias formas de presentación. Según la norma 12 y el Codex Alimentarius 13, pimiento o pimientos enteros son aquellos que conservan su forma original, permitiéndose un ligero corte en los extremos y la existencia de frutos abiertos. Líquido de gobierno. Para la conserva de pimientos enteros se utiliza agua, sal, ácido cítrico y azúcar. Condiciones de almacenamiento. El almacenamiento ha de llevarse a cabo en ambientes frescos, limpios y secos. Tiempo de vida útil. Debe consumirse preferentemente antes de 5 años desde la fecha de fabricación. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí nuevamente lo que sí podríamos hablar o comentar sería la forma como es que se envasan, que pueden ser enteros o también pueden ser trozados, y algunas diferencias respecto al líquido de gobierno, donde se le puede adicionar, muy aparte de lo que es la sal y el ácido cítrico, también azúcar. El resto es muy similar. Continúa, por favor. Em,
Leti. Sí, profesor. Envasado de las conservas de pimiento. El envasado de las conservas se va a realizar en envases de brillo de 370 milímetros de capacidad. En la norma no viene específicamente el contenido neto para este tipo de envasado. Sin embargo, podemos explorar de la tabla y obtenemos para que 300 mililitros de capacidad, el contenido neto mínimo sería de 245 gramos de pimiento de piquillo, siendo el 193 gramos. Continúe, profesor. No, está bien, gracias. Ahora, acá nuevamente nos presentan las características de lo que es el pimiento respecto a la conserva. Y lo vamos a observar también en el esquema posterior. Pero primero vamos a repasar lo que acaba de leer Leti. Veremos acá que el contenido neto mínimo va a ser de 245 gramos. 245 gramos. Pero también hablaremos de un peso mínimo escurrido de 193, es decir, 193 gramos debería ser pimiento piquillo. Y la diferencia para llegar a los 245 debería ser líquido de gobierno. Entonces, aquí vemos que la cantidad de líquido de gobierno para el pimiento piquillo sería mucho, mucho menor que para el resto de las conservas anteriormente vistas. Y recordemos que es el mismo envase, el mismo formato, la misma capacidad, el mismo tamaño, la misma altura. ¿Sí se entiende cuando se habla de peso escurrido? ¿Se entiende? ¿Podría explicarlo, profesor? ¿Podría explicarlo, por favor? Por favor. Ya. A ver, cuando se habla de peso escurrido, si ustedes se dan cuenta, la conserva tiene líquido de gobierno, ¿no? Entonces, cuando se habla de peso escurrido o peso drenado, va a ser el peso únicamente del producto procesado, sin el líquido de gobierno, porque el líquido de gobierno se va a drenar, o se va a escurrir, o se va a separar, o se va a filtrar, o se va a tamizar. Entonces, solamente contaría el peso del producto, del producto procesado, no del líquido de gobierno, otra vez. A ver, continuamos. Julio, ¿puedes leer? Uy, Julio no está. Entonces, Maricielo, ¿puedes continuar, por favor? El cuadro, profesor. No, envases y etiquetado. Sí. En el Códex Alimentario de los Alimentos en Conserva y el Códex Alimentario del Etiquetado de los Alimentos Preenvasados se indica la información alimentaria que debe facilitarle al consumidor en el etiquetado. Envases de Lo leo también en Está fallando un poco tu conexión. Está bien, gracias. Ya, ok. Gracias, Maricela. A ver, continúa, por favor, para que leas el cuadro. Ana, por favor. Sí, profesor. Envases, envases, cantidad del cachofa, capacidad en mililitros 370, contenido neto en gramos 345, vegetal gramos 210, líquido de gobierno en gramos 135. En cantidad de espárragos, en capacidad 370, contenido neto 345, vegetal 220, líquido de gobierno 125. En pimiento, capacidad 370, contenido neto 245, vegetal 193, líquido de gobierno 52 gramos. Ok, gracias, Ana. A ver, entonces aquí creo que el resumen que se observa
En esta tabla es bastante entendible porque hablamos de capacidad del frasco, así como del contenido neto, y también lo que va a ser la masa de los vegetales, del producto agrícola, y también la masa de lo que es el líquido de gobierno. Ahora sí, continúa por favor, Anayeli. Los envases y tapas para las conservas de alcachofas y pimientos serán iguales en concreto. Los tarros serán del modelo Rivera 370 mililitros, TO 066 con 99 milímetros de alto y 80 milímetros de diámetro, y las tapas del modelo MET 66. Los envases y tapas para las conservas de espárragos serán distintos a los anteriores, dadas las dimensiones de los mismos. Los tarros serán del modelo Tarro R 370 TO 63 con 138 milímetros de alto y 68,4 de diámetro. Y las tapas del modelo MET .63. ¿Continúo, profesor? No, está bien. Está bien. Entonces acá lo que nos menciona es algo importante. Nos hablan de dos modelos. Para los primeros que habla de alcachofas y pimientos es el frasco que se observa ahí, que es un frasco que es un poco más bajito, es un poco más bajito, pero que va a tener estas características, que son 99 milímetros, que serían 9.9 centímetros de alto, y 8 centímetros de diámetro. Además nos habla de una tapa. En este caso vamos a ver que la tapa el modelo es MET 66. ¿Y por qué MET 66? Ya lo vamos a ver después. Para el segundo frasco, bueno, primero vamos a mostrarles el frasco. Es un frasco un poquito más alto. Es un poco más alto. Sin embargo, así como es más alto, también no puede ser del mismo diámetro que el anterior, ¿no? Porque si no, tendría un volumen mayor. Así que este es un poco más angosto, un poco más delgado. Es decir, su diámetro es menor. Por eso acá nos habla de un diámetro de 6,84 centímetros, que es menor a los 8 centímetros vistos para el primer frasco. Ahora, la altura, eso sí, va a ser más alto, ya lo habíamos mencionado, 13,8 centímetros. ¿Y por qué? Porque como va a ser para espárragos, habíamos visto anteriormente que la altura la longitud del espárrago debería superar los 12 centímetros. Entonces, si hablamos de 13,8, está ahí. Ahora, si hablamos de la tapa, si decimos que el diámetro es menor, obviamente que la tapa va a tener que tener un diámetro menor. Por eso es que este es MET 63, mientras que el anterior era MET 66, que era de más diámetro. ¿Sí se puede entender? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Jóvenes? Profesor, sí se entiende. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. A ver, quiero ver si hay otro detalle más aquí. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta el momento todo claro, profesor. Ya, correcto. A ver, voy a hacerles la muestra de algo que también les mostré a sus compañeros del grupo anterior, que es algo que no hemos visto ahorita porque estamos enfocándonos un poco en lo que son los frascos, pero también es necesario manifestarles que las conservas se dan en hojalata. Entonces acá vamos a ver, seguramente esto ya lo han visto. Me dicen si es que ya lo han visto, por favor. Este es el perfil de un cierre de hojalata. No se escucha bien, está un poco mal. Y este es, ¿sí? ¿Ya lo han visto? Sí. Muy bien, ok. Entonces lo vamos a pasar de forma Sí, rápida. profesor. Ok, correcto. Vamos a pasarlo de forma rápida, pero igual les voy a manifestar algunos detalles. Aquí tenemos un envase de hojalata, tenemos el cuerpo, por aquí tendremos la base y encima vamos a tener la tapa. Cuando se comercializan los envases de hojalata, se comercializan
el cuerpo, que sería esta, la parte donde están esta rugosidad, con la base. Y aparte se comercializa lo que es la tapa. Pero ¿por qué se comercializa de esa manera? Para poder llenar los envases, ¿no? Y en la tapa, a ver, quiero ver si por acá tenemos una tapa. Quiero ver si por acá hay una tapa. Ya, a ver. Y las tapas van a tener un material que va a permitir hermetizar el envase, las tapas. En su composición va a tener un material que va a permitir hermetizar los envases, pero que va a estar en los bordes, se va a encontrar en los bordes. Entonces, cuando se da el cierre, que se utilizan máquinas selladoras o cerradoras, utilizando un mandril, con una serie de movimientos que van a ser verticales, pero también horizontales, se va a lograr un cierre. Aquí podemos observar que la tapa sería la parte gris clara y el gancho del envase o del cuerpo sería la parte gris oscura. Si ustedes observan bien, ahí hay dos ganchos que se juntan, ¿no? Que se juntan. Y en medio de estos dos ganchos va a haber un material, no sé si se puede observar bien ahí, pero ese material es el material sellante, que se va a encontrar en el gancho de la tapa. El gancho de la tapa que con el momento de la presión va a empezar a dispersarse para poder entrar a todos los vacíos y hermetizar el envase de hojalata, la conserva. A ver. Lo que estábamos viendo un poco más era sobre las tapas metálicas, si vemos lo que son los frascos, ¿no? Entonces acá veremos una tapa, o acá también podemos ver una tapa. ¿Por dónde lo podemos diferenciar más? Acá creo, ya, muy bien. Vemos una tapa, ¿no? Una tapa azul por fuera, externamente, pero por dentro vamos a ver una tapa de color dorado, pero que en los bordes, justo la parte que va a entrar en contacto con la boca del frasco tiene una coloración blanca. ¿Sí saben qué es eso? ¿Sí conocen qué es eso? Bueno, si es que no lo saben, bueno, este material blanco que está aquí también va a cumplir una función muy similar a la del sellador de la hojalata. Este material blanco se conoce como plastisol, que se va a amoldar a la boca del frasco para también darle hermeticidad al envase. Entonces, no solamente es que tengamos metal que va a entrar en contacto con metal o metal que va a entrar en contacto con vidrio, sino entre este entre este metal vidrio va a existir también compuestos sintéticos que van a permitir sellar y hermetizar el envase, porque lo que se quiere es que no ingrese aire, porque si ingresa aire, ingresa oxígeno y dos, ingresan microbios. Y eso contamina el producto y puede generar un montón de problemas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Yo, profesor, tengo una. Ok. ¿Quería saber las latas de pistachio que nos mostró anteriormente? Las líneas alrededor. Maricielo, ¿crees que puedes escribir, por favor, porque no se te escucha muy bien? A ver, espera. ¿Ahora me escucha mejor, profesor? Sí, ahora sí. Quería preguntarles, ¿por qué los envases que nos mostró hace rato tenían esas líneas a los costados? Ah, el envase de hojalata. Ajá.
Sí, Ya, correcto. ya. Gracias por la pregunta. Muy bien, a ver, esas figuras que se ven en esas líneas en realidad son rugosidades. Es decir, es como si habláramos de un acordeón. ¿Conocen lo que es un acordeón? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, que se contrae y se expande, ¿no? Entonces, estas rugosidades que forman parte del cuerpo del envase de hojalata se presentan para que puedan absorber los impactos que pueden haber. Por eso es que se dan esas rugosidades, para que puedan absorber impactos. Porque si no, el envase podría colapsar también muy fácilmente, porque tampoco es algo indestructible. Ahora, al igual que en los envases de hojalata, también este mismo principio se utiliza para algunos envases de vidrio, que no son de forma recta, sino tienen también ciertas curvas, tienen unas formaciones de hombros, como también se ha visto en el material, a ver, que tienen ciertas formas, ciertas curvas, ciertas formaciones como de hombros, tanto en la parte superior como en la inferior, para que puedan también absorber impactos y evitar también que colapse el propio envase. Porque como es trasladado no uno por uno, sino en bloques, y es trasladado con maquinaria pesada, entonces se necesita un material que pueda ser resistente, un envase que pueda soportar estas, estos trámites, estos transportes. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Gracias. Ok. A ver, entonces continuamos. A ver. A ver, vamos a ir leyendo los dos primeros párrafos. Anayeli. Sí, profesor. ¿Puedes leer los dos primeros párrafos, por favor? ¿Podría volver a cargarlos que no me aparecen? Ya. Tal vez. Ahora, Nada, profesor. nada. No. A ver, veamos. A ver, espera unos segundos, de repente demora ahí la señal. En 5.1 procesos de fabricación. A continuación se describen las distintas alternativas posibles para la elaboración de conservas vegetales, describiendo el proceso desde la recepción de la materia prima hasta la obtención del producto final y detallando qué máquinas son necesarias, los puntos de mantenimiento, calidad y limpieza. Basándonos en libros sobre la ingeniería y producción de los alimentos, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, podemos entender y describir los distintos procesos de producción. En general, la elaboración de cualquier conserva vegetal sigue un esquema similar según 15.
La elaboración de conservas de hortalizas y frutas consiste básicamente en la introducción de dichos productos en los envases adecuados, la cobertura con líquido de gobierno y la esterilización de los productos envasados a través de procesos térmicos. En determinados casos, durante la preparación de los vegetales, se van a aplicar operaciones de escaldado, pelado y cortado. ¿Continúo, profesor? Hasta ahí está bien. Entonces acá tenemos nuevamente una explicación acerca de lo que son los procesos. Y mencionan algo importante que es el escaldado. Que básicamente el escaldado no es una operación para poder sanear las características microbiológicas del producto, sino tiene otras funciones aparte, que más que nada va orientado a ablandar los tejidos del producto, va orientado a lo que es también eliminar cierta carga microbiana y poder realzar ciertos colores de los propios productos. Continúa, por favor, Elfer. Elfer. Sí, profesor, me está cargando la diapositiva. Ya ahí me apareció ahí. En el gráfico 5.1, ¿verdad? Porque eso me acaba de aparecer. Sí, está bien. Es en el gráfico 5.1, sí. En el gráfico 5.1 se muestra el esquema general que sigue cualquier elaboración de una conserva vegetal. Las fases principales son fase de limpieza y selección, fase de preparación, fase de elaboración y fase de envasado. Los métodos de conservación pueden ser por calor, por frío, deshidratación, liofilización o acción química. En nuestro caso, la conservación es por calor. Los métodos de conservación de los alimentos por calor se basan en exposición de las mismas a altas temperaturas durante periodos de tiempo variable. Por este motivo, los parámetros críticos a controlar en dichos procesos van a ser el tiempo de exposición y la temperatura, ya que cada vegetal va a requerir unas condiciones específicas dentro de los métodos de conservación por calor. Se pueden diferenciar el escaldado, la esterilización y la pasteurización. Es importante recalcar que el escaldado no es un método de conservación como tal, sino un proceso previo requerido para ciertos vegetales, lavado y selección de la materia prima. Gracias, Elfer, muy bien. Entonces acá nuevamente reiteran lo que es el escaldado verdaderamente y recordemos que muy aparte de todos los métodos de conservación, lo que estamos ahorita viendo es la conserva, que básicamente es un tratamiento térmico a altas temperaturas. Continúas, por favor, Elmer. Sí. Lavado y selección de la materia prima. Fase de limpieza y selección. Existen diferentes formas de realizar la limpieza de la materia prima de forma mecanizada. Limpieza en seco. Se va a retirar principalmente residuos granulares como tierra y polvo. Continúa. Acumulados en la superficie del vegetal pequeños insectos y restos
metálicos. Alternativas de maquinaria: cribas, cepilladoras, sopladores, aspiradores, separadores magnéticos. Limpieza en húmedo: se va a actuar sobre la superficie de los vegetales empleando agua potable para el arrastre de los residuos, adheridos a la misma, como pueden ser el polvo, la tierra, los insectos o los restos de pesticidas. Alternativas de maquinaria: lavadoras de inmersión, lavadoras de aspersión y lavadoras por flotación. Escurrido: mediante el escurrido se va a eliminar el agua que queda en los vegetales tras someter a los mismos a procesos de limpieza en húmedo. Alternativas de maquinarias: tamices vibratorios y centrifugadoras. Ok, gracias, Elmer. Muy bien. Acá tenemos tres partes en las cuales se va a partir lo que es el lavado y también el tema de lo que es la selección, donde en un primer momento vamos a separar lo que son partículas pequeñas que se encuentran junto con el producto agrícola. Lo siguiente es una separación de aquellas partículas que van a estar impregnadas, es decir, no solamente van a estar libres o solamente van a acompañar, sino van a estar impregnadas en la superficie de estos productos. Y tercero es para separar el agua que se utiliza para lavar. Vamos a ver acá un pequeño esquema donde vemos la etapa de lavado y selección, lo que es el escaldado, posteriormente un pelado, eliminación de las partes no comestibles, obviamente, un cortado y rallado, que no siempre se da un rallado, envasado y adición de los líquidos de gobierno, eso ya sería como una parte casi conjunto para el envasado. Posterior a ello, una esterilización, como ya lo habíamos visto el día lunes, que se hace uso de autoclaves, y el almacenamiento. A ver, continúa por favor, Flavia. Sí, profesor. Asimismo, hay diversas maneras de llevar a cabo la selección de los vegetales en función de la forma y tipo de producto. La selección de las materias primas se lleva a cabo para la obtención de productos homogéneos y para retirar del proceso aquellas piezas que no cumplen los requisitos de la calidad. Los equipos empleados suelen estar constituidos por transportadores en los que se desplazan las distintas piezas de manera individual, descargándose en compartimentos diferenciados según sus características. Alternativas de máquina: calibradores por peso, calibradores por tamaño, calibradores por calidad. A continuación, le sigue la fase de preparación. Dependiendo de los productos a elaborar tras el proceso de selección, puede requerirse un pelado, deshuesado o troceado. Sin embargo, vamos a seguir el esquema general y posteriormente, una vez seleccionada la alternativa correcta, se explicará de manera detallada el proceso. Ok, gracias. Gracias, Flavia. Bueno, acá, bueno, eso también fue lo que les mencioné a los chicos del grupo de ayer. Más que una selección, si se dan cuenta, más es una clasificación, porque vamos a ir midiendo ciertos detalles respecto al tema de la masa, respecto a las dimensiones y también respecto a características visibles, si hablamos del tema de calidad, así como características inherentes o que van a tener que darse ciertos análisis. Continúa, por favor, Leti. Sí, profesor. Después de pelado, diga. Escaldado. Gracias. Escaldado, incluido de la fase de elaboración. Para llevar a cabo el escaldado de los vegetales, se sumergen estos en agua hirviendo y se exponen a vapor del agua durante un breve periodo de tiempo, desarrollándose el proceso a temperaturas que oscilan entre 70 a 100 grados Celsius. Mediante la aplicación de este tratamiento se obtienen los siguientes beneficios: la limpieza de materia prima, eliminación posible de olores, sabores no deseados. Se produce un ablandamiento del vegetal facilitando las operaciones de proceso como el pelado y el cortado. Se inactan las enzimas presentes en los vegetales,
que podría producir la degradación de los mismos. Se reduce la carga microbiana presente en los vegetales y se puede mantener el color natural de los vegetales, principalmente en el caso de los vegetales verdes, por la fijación de la clorofila. Maquinaria necesaria. Escaldadora. En ella se sumerge los vegetales el agua hirviendo y se somete a vapor de agua durante un breve periodo de tiempo. Ok, Continúo. gracias. Está bien nada Ok. más. Gracias, Leti. Muy bien, entonces aquí vamos a hablar del escaldado. En primer lugar, los parámetros de temperatura que están entre 70 y 100 grados Celsius. Y también algo que también se les había mencionado, que es el tema de poder realzar el color o también fijar el color. En este caso, esencialmente los colores verdes. Y el uso de ciertos, no solamente de agua, sino también de vapor de agua a altas temperaturas para poder dar los productos de forma eficiente. Continúa, por favor, Maricielo. ¿Me escucha, profesor? Sí. Ya, voy a seguir. Pelado, eliminación de partes no comestibles. Fase de preparación. En esta fase el proceso va a depender mucho del tipo de producto que se va a fabricar, ya que algunos requieren pelado, deshuesado o eliminación de partes no comestibles. Habrá ciertos desechos que se deberán separar del proceso y gestionar como residuos. Se requerirá la siguiente maquinaria de preparación: peladoras mecánicas, peladoras químicas, ¿qué dice? Trocedor. Ya. Útiles de corte, deshuesadoras. ¿Hasta ahí o continúo? Continúa, por favor. Ok. Cortado, rayado. Fase de elaboración. En esta fase se va a ejecutar los procesos propios de la elaboración y las operaciones incluidas en la misma van a depender de lo siguiente, de los productos finales a obtener. Según los casos, se aplicarán sobre los vegetales uno o varios de los tratamientos siguientes. Aplicación de procesos físicos como el cortado, el rayado, el prensado, adición de líquidos de gobierno y otros ingredientes. Mezcla de vegetales variados, aplicación de métodos de conservación por calor, aplicación de métodos por conservación por frío y aplicación de métodos de conservación por adición de productos químicos. La maquinaria dependerá del producto. Ok, muchas gracias. Bueno, lo que sí nos va a interesar más es acá en el tema del pelado, porque, bueno, ya habíamos visto que para las alcachofas se tiene que quitar las brácteas, ¿no? Bueno, y que también podemos hablarlo de eliminación de partes no comestibles. Y el pelado va a orientarse más a lo que es el espárrago blanco, en este caso, ya que también lo cubre una película delgada, pero que es un poco dura. Y también el pelado se aplicaría para lo que es el pimiento piquillo, solamente que para el pimiento piquillo, el tema del pelado va a ser un poco más complejo, por decirlo así, eh, porque se necesita peladoras abrasivas. En este caso, la peladora abrasiva, según mi experiencia, estaba encargado de eso un horno rotatorio en el cual esa cáscara del pimiento se iba quemando poco a poco, se iba quemando para poder em, obtener un pimiento limpio, por decirlo así, un pimiento limpio, porque si ustedes han comido algún tipo de pimiento se darán cuenta que también la cáscara es un poquito durita, por eso entonces se retira eso, mediante este tipo de pelado. Y para el cortado, bueno, básicamente se podría hablar como una separación, si hablamos del alcachofa, separar el fondo del corazón
Si hablamos de los espárragos, cortar la parte de los tocones, la parte blanca, la parte más dura y no comestible del espárrago. Y en el caso del pimiento será para retirar la parte del pedúnculo y quizá para poder abrir los pimientos, en el caso sea necesario. Rayado, como que no hay, no sé, en estos casi no se menciona el tema del rayado para fines prácticos. Nos hemos quedado en Maricielo, disculpen. Sí, profesor. Ok, entonces continúa Ana, por favor. Envasado y adición de líquido de gobierno perteneciente a la fase de elaboración y envasado. Este proceso es muy importante en las conservas, ya que el envasado se realiza previamente a la aplicación del proceso térmico de esterilización. Los líquidos de gobierno son líquidos de acompañamiento que se añaden a los vegetales para su envasado en conserva. Los líquidos de gobierno pueden ser salmueras, soluciones ácidas a base de vinagre, almíbar, caldos, etc. La maquinaria necesaria para este proceso serán las siguientes: lavadora de envases, llenadora, dosificadora, exhauster, básculas, tolvas, marmitas para el líquido de gobierno, cerradoras automáticas. Muy bien, gracias Ana. A ver, en el tema de lo que es el líquido de gobierno, bueno, ya hemos mencionado mucho acerca de ello. Y lo que más nos interesaría acá sería el tema de las dosificadoras, exhauster. El exhauster hay que entender que es una máquina de forma alargada que se acondiciona a una faja transportadora, lo cual le va a brindar mucho calor a través de vapor a los frascos que han sido previamente llenados con líquido de gobierno. Ojo, y también antes de que se le agregue líquido de gobierno, se les llena con el producto, con el vegetal o con la hortaliza. Y las básculas hablamos, y este exhauster es para eliminar el oxígeno que pueda haber dentro del envase, dentro del líquido de gobierno. Es para eliminar el oxígeno. Ya habíamos hablado antes que el oxígeno no debemos tenerlo dentro de los envases. Ahora, cuando hablamos de básculas, hablamos de balanzas. Y las marmitas y las cerradoras automáticas, bueno, cerradora generalmente se utiliza para hojalatas, pero también debe haber para frascos. Ahora, el tema de las marmitas para líquidos de gobierno, la marmita es una máquina que va a permitir una adición de temperatura uniforme, según también el modelo de la marmita, lo cual va a permitir mezcla, disolución de muchos aditivos. A ver, vamos finalizando con Anayeli. Por favor, continúa. Esterilización. Incluido en la fase de elaboración. Para la esterilización de los elaborados vegetales se van a exponer a los mismos a vapor de agua en condiciones de alta presión. Este proceso se lleva a cabo en la mayor parte de los casos mediante el empleo de autoclaves, un equipo que consiste básicamente en un recipiente hermético, en cuyo interior se alcanzan temperaturas alrededor de 120 grados Celsius. 15. Maquinaria necesaria, autoclave. Almacenamiento. Última fase, se embalan los envases adecuadamente, se almacenan y se realiza la expedición de estos. Se requerirá de maquinaria de embalaje, zona de almacenamiento de productos terminados y método de transporte. Normalmente se subcontratan camiones de empresas de distribución. Ok, muchas gracias. 5.1. No, está bien ahí, gracias Anayeli. Muy bien. Okay. A ver, bueno, esta parte de esterilización, bueno, ya se había comentado que
que es un tratamiento térmico que se da por encima de los 100 grados. Aquí nos habla de 120. Ahora, la pregunta sería si hay alguna duda. Lo hemos visto un poquito ya más específico esto, pero igual podemos verlo aún más, pero eso ya lo tocaremos en una próxima clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hubiese ninguna pregunta, ninguna duda, voy a dejarles su tarea. Voy a escribirles por acá por el chat cuál es la tarea que van a realizar. A ver, esta es la tarea que les estoy dejando. ¿Quién quiere leer la tarea para poder explicar de qué se trata? ¿Hola? ¿Algún voluntario? Profesor, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No, lo he puesto en el chat. Ah, ya. ¿Alguno? Yo, profesor. A ver, cualquiera. Tenemos 2 toneladas de materia prima de cada producto agrícola: alcachofa, pimiento piquillo y espárrago verde. Vamos a asumir que el rendimiento de la parte comestible de los productos agrícolas mencionados son 60%, 75% y 60%, respectivamente. Se van a elaborar conservas con los datos de material revisado, formado de bridio de 270 mililitros. ¿Cuántos frascos de productos terminados obtenemos para cada producto agrícola? Ok, gracias. Entonces vamos a partir que llega el producto llega de la chacra, que son 2 toneladas por cada uno. Es decir, en total van a haber 6, ¿no? Lo que estamos viendo ahí, el tema de rendimiento, es la parte comestible. Es decir, que de esas 2 toneladas vamos a separar, vamos a eliminar parte no comestible y nos vamos a quedar con una masa que va a ser la parte comestible. Ahora, esto se va a ir repartiendo, se va a ir envasando en frascos de 370 mililitros, como hemos estado viendo durante la clase. Y la pregunta sería, ¿cuántos frascos podemos obtener a partir de de esta cantidad de producto agrícola que ingresa? ¿Me dejo entender? ¿Hola? ¿Podría repetir la parte última, por favor? La pregunta sería, ¿cuántos frascos de producto terminado vamos a obtener de estos productos agrícolas, de lo que está llegando, de lo que llega? Ahora, junto a esto, les menciono que los datos que van a tomar son los mismos que también envié al grupo del día de ayer, que es esa tablita, que es la tablita donde se ve qué cantidad de producto, o bueno, qué cantidad de hortalizas o vegetales son las que ingresan dentro de cada frasco. ¿Sí se acuerdan que hay una tabla así que dice eso? ¿Cuánto va a ingresar? Profesor, ¿podría enviarlo de nuevo? Es que se han borrado todas las conversaciones y no lo encuentro. Ya, un momento. A ver. Muy bien, ahí lo acabo de enviar. Esa es la tabla. ¿Se observa? ¿Sí se puede observar?
Sí, profesor, gracias. Muy bien, entonces Profesor, a mí me sale que no se está compartiendo la pantalla. no estoy compartiendo pantalla, estoy leyendo Lo he el enviado chat al WhatsApp. y lo he enviado al WhatsApp la Es imagen. que no puedo observar. Al salir al ver el WhatsApp me saldría de la clase. A ver, uno de tus compañeros que sea tan amable de enviarte lo que he escrito, por favor. ¿Tienes ahí donde apuntar, Elfer? Elfer, ¿tienes ahí donde apuntar? A ver. Muy bien, entonces hasta aquí. Disculpe. Disculpe. No, nada, profesor, no, nada, solamente quise decirle que ya le envié a su WhatsApp la tarea a Elfar. Ok, muchas gracias, Leti. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola. Profesor, ¿la tarea cuándo lo vamos a entregar? Ah, genial, buena pregunta. Sería para de acá dentro de 2 días, sería el viernes. Para Ya, el viernes. profesor, viernes. Ok. Listo, chicos. Un gusto que hayan estado presentes. Gracias por la atención y cuídense muchísimo. Cuídense muchísimo. Les deseo una buena tarde y ya nos estamos viendo el día viernes que tenemos nuevamente planificación. Un abrazo. Cuídense mucho. Ya, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias. Cuídense.